Bueno, ya estamos acá listísimos para hablar de vacunación. Ok, Doctor, perfecto. muy bien. Pues de entrada, ¿cuáles son las vacunas que tenemos que tener como seres humanos? Porque obviamente esto pues va necesitándose conforme uno va creciendo, ¿no? Son como la protección para La estas protección, enfermedades. exacto. Bueno, independientemente de todo esto, el cuerpo humano pues genera protección natural, ¿ok? Los anticuerpos los forma el mismo cuerpo humano cuando tiene la presencia de alguna enfermedad. Ahora, cada parte del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, presenta un esquema diferente de vacunación. Es decir, por ejemplo, un país de Medio Oriente no va a tener el mismo esquema que nosotros, México. Por ejemplo, México tenemos una vacuna, por ejemplo, en la cartilla, que es la tuberculosis, la BCG. Entonces, este tipo de vacunación sí nos permiten que formemos anticuerpos porque están hechos de virus vivos atenuados, ¿sí? La mayoría de las vacunas. Entonces, eso permite que formemos defensas independientemente de las naturales que tenemos. Entonces, eso nos ayuda como resultado a poder tener defensas sobre las enfermedades. Claro. Es decir, un ejemplo, ya nos vamos a ir ahí a mencionar la tuberculosis. Somos una zona endémica de tuberculosis, ¿sí? ¿Qué le pasa a mi niño si no le puse la vacuna de la tuberculosis? No quiere decir que le vaya a dar tuberculosis, ¿ok? Vamos a disminuir el riesgo con la vacuna de que el paciente se contagie de tuberculosis. Hay pacientes que están vacunados con la BCG, que así se llama la vacuna de tuberculosis, y Que sin hasta nos embargo... deja una marquita en el brazo, Sí, ¿verdad? de hecho, eso fue un acuerdo mundial, ¿eh? De que ¿en qué brazo se va a poner? Bueno, va a ser en el derecho, ¿sí? Porque tal vacuna va en el izquierdo. Entonces, para esa marquita es el tipo de vacuna, ¿sí? Y entonces, el paciente, si está vacunado, pues, como le comenté hace un momento, disminuye el riesgo de la enfermedad, más no lo quita, pero también disminuye la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con la vacuna tal mencionada de la enfermedad que anda de moda? Bueno, lo que pasa es que hay varias vacunas, la competencia mundial de vacunas, la competencia mundial de farmacéuticas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues fácilmente el paciente puede no vacunarse probablemente y no va a contraer la enfermedad. Y hay pacientes, usted ha escuchado, pacientes que ya están vacunados, ¿Y qué les dio? padecen la enfermedad nuevamente y hay pacientes que hasta mueren, pero no por eso quiere decir que la vacuna te esté haciendo mal. Todo tipo de vacunas tiene sus efectos secundarios, todo tipo de vacunas, ya sea algo mínimo que es un dolor local, es una inflamación, aumentos de temperatura o simplemente pudiera tener algún problema. En este caso de COVID, pues puede tener un cuadro de trombosis, ¿sí? Claro. Pero a lo mejor estamos hablando de un paciente en casi el 1000, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que es más el beneficio que me va a dar vacunarme a no vacunarme. Hay que recordar que hubo una campaña antivacunas hace como un año y medio, 2 años, y la gente no se quería vacunar. Y pues obviamente, sí es cierto, el cuerpo forma los anticuerpos naturales para defenderte, pero nosotros aumentamos que los anticuerpos estén mucho más, a hacer una hiperinmunidad para poder que el paciente de la edad que quiera no se me esté enfermando adecuadamente. Ahora, yo me imagino que también, en cierta forma, ayuda precisamente. Vivimos en una sociedad y a lo mejor yo soy consciente y soy responsable de mis actos y hago lo que tengo que hacer para tener mi sistema inmunológico pues bien reforzado. Claro. Pero habrá otras personas que no lo pueden hacer por ciertas circunstancias, ¿no? Claro. O que definitivamente no quieren. Claro. Esto ayuda, o sea, lo que son las vacunas ayudan precisamente a que podamos vivir en una sociedad y que estemos un poco más seguros con este tipo de enfermedades. Claro, porque, por ejemplo, si el 80% de la población está vacunado hacia cierta enfermedad, pues tenemos una inmunidad que se llama inmunidad de rebaño. Si el 80% de la población está vacunado, pues yo tengo un riesgo mínimo de padecer alguna enfermedad. Claro. Aparte de eso, el sistema inmunológico de cada paciente es totalmente distinto. Es muy distinto el paciente que va a hacer ejercicio, es muy distinto el paciente que se alimenta adecuadamente, que duerme sus 8 horas nocturnas de sueño, el paciente que no tiene ningún tipo de consumo de drogas, que no consume alcohol, pues obviamente tiene una mejor calidad de vida, aumenta el sistema inmunológico y evitamos que las enfermedades entren en el organismo.
Por eso es la importancia de la vacunación y precisamente, bueno, una de las preguntas que quería hacerte, doctor, es por qué se tiene que hacer desde una edad temprana. Bueno, lo que pasa que los esquemas de vacunación en cada país tienen diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una cartilla que fue actualizada en el 2019 por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de los 0 a los 6 años, ¿sí? Pero también tenemos el esquema de los adolescentes, tenemos la cartilla del adulto, tenemos la cartilla del hombre, la cartilla de la mujer. Y un ejemplo, a partir de los 60 años, pues les ponemos la vacuna del neumococo, porque son más susceptibles. Hay que recordar que los extremos de la vida, que son los menores de 5 y los mayores de 60, son los más susceptibles a contraer las enfermedades. Ok, precisamente, bueno, pues estamos hablando porque el sistema inmunológico en los menores pues se va desarrollando a esas edades y en los adultos pues va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Sí. Yo siempre comento a mis pacientes, es como si fuera una rueda, ¿no? Una rueda de la fortuna o un carrusel, ¿no? Vas, subes y vuelves a bajar, ¿no? Claro. ¿Okay? Y es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, yo creo que sí sería importante resumir así como todo lo que acabamos de platicar para que la gente sepa la importancia de una vacuna y una vacuna a tiempo. Claro, la importancia de una vacuna a tiempo, pues nos evita muchas enfermedades y las complicaciones de las mismas. Exacto. Y sobre todo que, volvemos a decir, vivimos una sociedad, hay que cuidar a los que tienen, pues que son más propensos de enfermedades y en cierta forma también nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, estar atendiéndolos y llevándolos a vacunar a la edad pertinente y que no se nos pasen, sobre todo nos entregan una cartilla y eso es que nos está recordando, ¿no? Eso es lo más importante. Así es, de hecho, una pregunta muy frecuente en el consultorio, doctor, fíjate que tocaba la vacuna tal día, pero el niño está enfermo o no se la puse, bueno, todavía tiene un margen de tiempo para aplicársela. Y es importante, pues, no llevar ningún síntoma respiratorio para cualquier tipo de vacuna, ¿sí? Porque como va a actuar la vacuna, pues, obviamente puede desarrollar la misma enfermedad, ¿no? Si el sistema inmunológico está bajo. Perfecto. También, no sé si hay alguna indicación después de aplicarse una vacuna que pudiéramos tomar como para no tener tantos síntomas. Bueno, simplemente lo normal. En el caso de cualquier vacuna, si tengo a lo mejor dolor local en el área de la aplicación, pues obviamente ponerme compresas tibias o si hay aumento de temperatura, tomar un antipirético. Es importante en los niños, acuérdate que es una cajita de sorpresas, ellos nunca nos van a decir tengo fiebre, simplemente va a llorar el niño, entonces si el niño aumenta la temperatura, pues puede tener a lo mejor hasta un problema de crisis convulsivas, etcétera, ¿no? Tenemos que tratar de cuidar eso. Perfecto, así que siempre hay que estar de la mano con nuestros doctores para que cualquier síntoma y cualquier cosa que nuestros niños presenten, bueno, pues ellos puedan decirnos exactamente qué tomar, ¿no? Exactamente. Y no automedicarlos también. Efectivamente, es lo que siempre se recomienda, no automedicarse. Así es. Y yo pienso que estos meses que hemos estado, este año y medio que hemos estado en pandemia también, nos ha enseñado no automedicarnos ni con paracetamol, ¿no? Simplemente tenemos alguna sintomatología, hay que ir al médico a revisión. Perfecto. Bueno, una última pregunta. Los chicos se les pone de 0 a 6 una vacuna. ¿Se le hace refuerzo? Sí, de claro. 6 a... Tenemos esquemas. No todas tienen refuerzo. Hay algunas que tienen refuerzo. Por ejemplo, influenza tiene refuerzo. Tenemos, sarampión, creo, ¿verdad? Sí, exacto, tienen refuerzo. Entonces, hay unas que son unidosis, unas son unas dosis únicas, pero otras van perdiendo la efectividad con el paso del tiempo y obviamente hay que reforzar para poder... Y hablamos de que la importancia que hay que reforzar también. La importancia que hay que reforzar. Estamos platicando ahorita del esquema de vacunación, por ejemplo, de COVID. Por ejemplo, hay dos farmacéuticas mundiales que tienen dos dosis en el esquema. Y la pregunta clásica, doctor, ¿qué pasa si no me pongo la segunda dosis? Bueno, es como te comentaba hace un momento, no precisamente se va a enfermar el paciente, pero disminuimos el riesgo, de que se esté enfermando o que presente gravedad de la enfermedad o complicaciones de la misma. Así es, digo, a nadie nos gusta que nos sentir ese piquetito, ¿no? Y a lo mejor algunos efectos que alguna persona pudiera tener, pero yo creo que más o menos equilibrando dices, híjole, vale la pena y sobre todo por mí, por los míos, por los que estamos cerca, por nuestra sociedad. Exacto. Doctor, muchas gracias. No, Cualquier pregunta que tengan las personas que nos están viendo puede contactarse contigo a cualquier red social. Claro que sí. Sí, pueden
igual pueden contactarme y pues le respondemos cualquier pregunta. Cualquier ¿no? pregunta. El doctor Óscar Fierro. Óscar Fierro. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más, por supuesto. Hay más información para ustedes. Acompáñenos.